En esta oportunidad vamos a escuchar a Guillermo Olivera Díaz, quien mencionó que el 4 de diciembre, el día de mañana, se verá el habeas corpus presentado por Pedro Castillo y el 6 de diciembre se verá la suspensión de la fiscal Patricia Benavides. También Guillermo Olivera Díaz mencionó que la ley con que se va a ver el habeas corpus a Pedro Castillo recién ha sido promulgado en este 2021 en el artículo 33. Ha dicho que procede el habeas corpus ante la acción que vulnere los derechos individuales, el derecho a no ser detenido o por autoridades policiales. Y Pedro Castillo debió ser puesto a manos del juzgado y no así a la fiscala. Entonces ha dicho claramente que por todos estos hechos debe proceder el habeas corpus a favor de Pedro Castillo. Existe abundantes pruebas. Olivera Díaz ha dicho que el acta de intervención policial es un documento falso que no refleja la realidad cómo fue detenido Pedro Castillo. Los videos demuestran y que todo lo redactado es totalmente falso, porque los que detuvieron a Pedro Castillo fueron los policías y no, así como lo ha firmado el documento el coronel Ramos Gómez. Coronel Ramos Gómez pues nunca detuvo a Pedro Castillo. Entonces ha dicho que el coronel comete delito de encubrimiento de quienes realmente detuvieron a Pedro Castillo. Por estos fundamentos el Tribunal Constitucional debe declarar fundada el amparo para dejar libre a Pedro Castillo. Entonces, todo cabría indicar que Pedro Castillo podría ser liberado el día de mañana. Vamos a escuchar pasajes de la intervención que dio al respecto el abogado Guillermo Olivera Díaz. Resulta que este lunes 4 de diciembre se verá el habeas corpus planteado por don Pedro Castillo Terrones. Al día subsiguiente, es decir, miércoles 6 de diciembre, se verá en audiencia pública, en el seno de la Junta Nacional de Justicia, la suspensión que ya se ha pedido por escrito de la inefable fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas. Y como si esta vorágine fuera poca, simultáneamente, en todos los medios, atosigadamente, se viene difundiendo el problema persistente del indulto a don Alberto Fujimori. Resulta que el día de ayer, 1 de diciembre, un juez de Ica ha resuelto denegar la libertad a Fujimori porque no es competente para resolverlo, en vista de que el Tribunal Constitucional de taquito le ha querido soplar la pluma a un juez de Ica, cuando en concepto del juez quien debe resolver el pedido es el mismo Tribunal Constitucional. De esos tres temas es que me voy a ocupar, porque se trata de tres casos criminales pues emblemáticos, si es que valga definirlo, actos criminales de la más alta cúpula criminal, lo que en criminología decimos de los burócratas del crimen. Y por supuesto, cuando de criminalidad se trata, hay víctimas y victimarios. La principal víctima de este escandaloso afer criminal tiene un nombre y apellidos: Pedro Castillo Terrones. Así que de esa principal víctima me voy a ocupar de su habeas corpus, que se ventila este lunes. Hoy es sábado. Así que ruego que tomen nota aquellos que me escuchan. Ojalá lo conviertan a Word, esto que lo digo verbalmente, y publiquen los vídeos, que ya Wilmer les está autorizando a hacerlo, y a su vez publiquen el texto en Word de lo que hoy voy a sostener.
que valgan verdades, hay alguna primicia que voy a lanzar en ese palenque argumental respecto de ese malestar criminal. Les reitero entonces que este lunes 4 de diciembre se verá, ojalá en audiencia presencial, el habeas corpus al que se ha añadido, al que ha hecho suyo don Pedro Castillo Terrones. Y el habeas corpus tiene una normatividad muy sucinta, muy escueta. Hasta yo podría aseverar, un solo artículo del Código Procesal Constitucional es suficiente para ubicarse en el campo del habeas corpus. Que valgan verdades, es un habeas corpus que recién fue promulgado. Ese recién es el 21 de julio del año 2021. Precisamente 7 días antes que asumiera el cargo presidencial don Pedro Castillo Terrones. Así que es un habeas corpus que se inaugura con él y se debe inaugurar con él en su resolución por el Tribunal Constitucional. El artículo 33 de este código normativo dice que procede el habeas corpus, lo voy a leer, procede el habeas corpus ante la acción que vulnere los siguientes derechos que conforman la libertad individual, los siguientes derechos que conforman la libertad individual. Como ustedes ven, allí no se habla de debido proceso, es un conjunto de derechos que conforman la libertad individual y que, en este caso, siendo un conjunto, solo voy a referirme a dos. Uno, que está previsto en el inciso 8 de este artículo 33, que dice así: el derecho a no ser detenido. Don Pedro Castillo tenía el derecho a no ser detenido, si no por mandato escrito y motivado del juez, que nunca hubo. Por lo tanto, no es este el caso. O por las autoridades policiales, ese es el caso. O por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. O si ha sido detenido, el caso de don Pedro Castillo, o si ha sido detenido, él lo fue, a ser puesto a disposición. Este numeral dice en forma expresa que el que ha sido detenido en flagrancia debe ser puesto a disposición del juzgado. Y este numeral dice, de acuerdo con el acápite F del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política. Señor, si el Tribunal Constitucional solo aplica este artículo 33, inciso 8, en donde se refiere a que el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado, y en el caso de don Pedro Castillo no lo fue, solo por eso ya sería fundado el habeas corpus. Peor aún, si tenemos en cuenta que los actos que vulneraron su libertad individual son actos que nos describen a una cobollada, a una acción del oeste norteamericano, ¿no? Ya ustedes saben quiénes son los cowboys, andaban armados. Y eso le sucedió al presidente de la República formal y en funciones en ese momento del día 7 de diciembre del año 2022. Y resulta que hay prueba abundante de que esta detención, esta captura, si es que quieren, lo que otros llaman secuestro, fue por acción de un pelotón de policías, armado cada uno de ellos por sendas metralletas. Y aquí tenemos un documento que se llama Acta de Intervención Policial,
Ese es precisamente el único que podría tener en cuenta el Tribunal Constitucional para declarar fundado este habeas corpus. Por una razón muy fundamental, por una razón jurídicamente incontestable. Este documento, esta acta de intervención policial es un documento apócrifo, es un documento falso, es un documento que no refleja la realidad que vivió la víctima llamada Pedro Castillo Terrones en su calidad de presidente de la República. Y digo que es un documento apócrifo porque quien lo firma se llama Walter Ramos Gómez. Ahí está, Walter Ramos Gómez. Ojalá Wilmer esté un poco advertido, un poco bien ubicado respecto a un vídeo de la captura que existe por doquier, el vídeo de la captura del 7 de diciembre del año 2022, porque justamente ese vídeo demuestra la falsedad de este documento policial, demuestra que es un documento apócrifo, porque aparece que quien lo captura es el coronel Walter Ramos Gómez. Falso, coronel, falso. Usted lo ha firmado, lo ha suscrito, pero usted con toda seguridad ni siquiera lo ha redactado, y además usted no es el capturador. Los capturadores son un conjunto de policías, cada metralleta, y ese conjunto de policías son los que practicaron la captura, por lo tanto sus nombres deben aparecer en este documento de intervención policial. No aparece ninguno de ellos. ¿Por qué no aparece ninguno de ellos? Porque precisamente este coronel tiene que haber sido convencido para que lo firme, para sustraer de la persecución penal a los subalternos con metralletas. Eso, coronel Ramos Gómez, es delito de encubrimiento personal, porque usted con su firma está diciendo que usted lo capturó, y lo cual es falso, porque ahí Wilmer está poniendo precisamente el vídeo en donde aparece que usted no es ninguno de los que capturó. Allí no hay el coronel Ramos Gómez 1, ahí no hay el coronel Ramos Gómez 2, ahí no hay el coronel Ramos Gómez 3, o usted es 3 policías, o usted es 4 policías. Entonces, ¿por qué diantre usted firma solo y los omite a los reales capturadores, a los reales armados? ¿Sabe por qué usted no ha puesto el nombre? Porque si había puesto el nombre, seguramente ellos ya estarían detenidos y ellos le habrían tirado el dedo, porque ellos no iban a aceptar que ellos han sido puestos, vendidos por su coronel de la policía, cuyos nombres aparecen en el documento policial. Entonces usted los omite, le dice: muy bien, no les voy a poner su nombre, me voy a poner el nombre yo, como si hubiera capturado, y usted por eso está cometiendo el delito de encubrimiento personal, agravado porque usted se ocupa expresamente del tema del delito, y cuando el autor de un ilícito se ocupa precisamente de esa materia específica del tema del delito, de su investigación, de su captura, la penalidad se agrava porque cometen los delitos a sabiendas del alto conocimiento y especialización que tienen. A ver, usted refiere, coronel Ramos Gómez, en este documento, que fue detenido a la 1:42 de la tarde. Es creíble pues lo que usted está afirmando, ¿no? Porque usted lo firma, a la 1:42. Porque a su vez dice, corroborando la hora de 1:42, que fue llamado usted, coronel Ramos Gómez, fue llamado por el general PNP Iván Licetti Salazar. A la 1:35 de la tarde fue llamado. El suscrito recibió una llamada telefónica. El suscrito, el coronel Ramos Gómez. No recibieron la llamada los capturadores, los policías armados con metralletas. Usted recibió la llamada disponiendo que por orden superior se intervenga, se detenga a don Pedro Castillo. Y usted no dice si los que dispusieron, porque sabe quiénes son, a su vez le dijeron que lo detenga por el delito de rebelión
por el delito de abuso de autoridad y por una infracción a la Constitución. Y usted tiene el empacho de decir que el delito de rebelión se encuentra previsto en el 346 del Código Penal. Delito de abuso de autoridad se encuentra previsto en el 376 del Código Penal y que la infracción a la Constitución se encuentra prevista en el artículo 46 de la Constitución Política. Coronel Ramos Gómez, ojalá usted me esté escuchando, lea por favor el artículo 332 del Código Procesal Penal. Artículo 332 del Código Procesal Penal que rige desde el 29 de julio del año 2004, desde el 29 de julio del año 2004, que dice así, que la policía no está facultada para hacer la calificación jurídica de los hechos. Voy a leer. La policía, en todos los casos, coronel, ahí le han puesto su foto, coronel Ramos Gómez, léalo, en todos los casos, usted se encontraba en uno de esos casos, dice la ley, no Guillermo Olivera Díaz. La policía en todos los casos en que intervenga, usted intervino a la 1:42 del 7 de diciembre del año 2022, capturándolo, disque, falsamente, al presidente de la República. Elevará al fiscal un informe policial, al fiscal. Recuerden lo que decía el derecho, lo pone a disposición al detenido, al juez, y que haga un informe al fiscal. Elevará un informe al fiscal, un informe que contendrá los antecedentes, las relaciones, la diligencia, el análisis de los hechos, absteniéndose, por favor, háganle leer el significado del término abstenerse a este coronel Ramos Gómez, absteniéndose de calificarlos jurídicamente, y de imputar responsabilidades. Coronel Ramos Gómez, le estoy viendo en foto, usted que abstener de calificar los hechos que se imputa al presidente jurídicamente. Es decir, usted no debió decir que es rebelión, usted no debió decir que es abuso de autoridad y usted no debió decir que es infracción a la Constitución, que es un galimatías de paso, menos usted debió de calificar como en flagrancia, si es que usted está confesando su ignorancia, que a usted no le costó la flagrancia, porque lo llamó el coronel Licetti a la 1:35, y usted no sabe si el coronel Licetti ha visto la flagrancia, usted no sabe si al coronel Licetti le soplaron otros generales de su institución policial la flagrancia, usted no sabe si lo vieron en persona porque estaban dentro del palacio, usted no sabe si lo vieron por televisión, y aunque lo hayan visto por televisión, usted no está facultado por la Constitución a detener, sino en un delito flagrante. Lo dice la Constitución, artículo 2, acápite F del inciso 24 de la Constitución Política, y que el artículo 33 en su inciso 8 del Código Procesal Constitucional. Eso siquiera usted lo ha debido leer. Sin embargo, usted hace esta acta de detención, acta de intervención, la firma usted, encubriendo, omitiendo los nombres de los reales captores, que son varios, muchos, y este solo documento, que ya se ha aparejado por un escrito de la defensa técnica de Pedro Castillo al Tribunal Constitucional. Por favor, le invoco a los 6 miembros del Tribunal Constitucional que cada uno de ellos lleve a su casa la copia simple de esta acta de intervención policial, que cada uno de estos 6 magistrados examine quién ha sido el presunto autor de este documento para demostrar su falsedad, para inferir, para deducir, para concluir su falsedad, porque a su vez que deben llevar el vídeo en donde aparece la captura, en donde ahí no hay ni el coronel 1, ni el coronel 2, ni el coronel 3, ni el coronel 4, ni el comandante 1, ni el comandante 2, ni el comandante 3, ni el mayor 1, ni el mayor 2, ni el mayor 3. Allí hay personal subalterno, todos. ¿Llamó? ¿Quién los llamó? Si a usted lo llama el general Licetti, ¿usted acaso en la calle donde supuestamente haya estado tenía el teléfono de la unidad correspondiente para que le envíen un pelotón armado de policía? De lo que hay que agradecer a la policía. Sin embargo, firma el detenido, en donde de nuevo está aceptando su calidad de detenido sin chistar, igual el abogado, y a las 2 de la tarde, 5 minutos después, de nuevo
el acta de registro personal. Como ven, el acta de registro personal no lo firma el coronel Ramos Gómez, ¿no? No, el acta de registro personal sí lo firma un policía subalterno, el que le mete la mano por todo el fundillo al presidente y le busca qué es lo que tiene y le encuentra 17 cheques de 100 soles cada uno y de nuevo lo firma don Pedro sumisamente y de nuevo lo firma, ahí está, Aníbal Castillo, Aníbal Torres Vázquez, CAL 4531. Ahí no termina la retahíla de documentos incriminatorios de la conducta inefable de este defensor. Aquí aparece otra acta lectura de derechos. Esta es la que redacta la fiscal de la Nación. Ahí está su nombre, Liz Patricia Benavides Vargas. ¿A qué hora aparece la fiscal de la Nación? 2:20 de la tarde. 2:20 de la tarde. Recapitulo. 1:42 la detención. 1:50 le pone en conocimiento la detención del detenido y de Torres Vázquez. 1:55 confiesan ambos que los han tratado de la mejor manera, el buen trato. Más tarde le mete la mano al fundillo para encontrarle cosas, ojalá haya tenido droga o no. Y a 2:20 de la tarde llega la fiscal de la Nación y de nuevo asevera de la pulcritud y el respeto de los derechos en favor del detenido Pedro Castillo Terrones, cuyo nombre señala con sus dos nombres y sus dos apellidos, y allí dice que está detenido en forma preliminar por delito de rebelión. Pero si no había mandato del Congreso que autorice el procesamiento, ¿por qué diantre entonces hace la calificación de rebelión? Pero dense cuenta que la policía había dicho rebelión, abuso de autoridad, infracción a la Constitución. La fiscal de la Nación fue bondadosa, fue benigna, le redujo de 3 a 1 a solo delitos de rebelión. Eso el día 7 a las 2:20 de la tarde. Y en medio de esos documentos, el juez al día siguiente se despachó y dictó la detención preliminar judicial de 7 días, la misma que había requerido la fiscal de la Nación mediante el requerimiento de fiscal de la Nación de detención preliminar judicial de 7 días. Y solo en eso se basó ambas piezas procesales, el requerimiento de la Fiscalía de la Nación y la resolución del juez que ordena la detención preliminar judicial, son totalmente delictivas, totalmente prevaricadoras, totalmente en concierto de voluntades con la policía, con los fiscales, que eran 3 los que vinieron en este momento de la captura a don Pedro Castillo, en connivencia con todo el personal del Congreso, con todos aquellos que llamaban porque estaban informando del avance de cómo iba la vacancia. Recuerden que la vacancia terminó a la 1:59 y esto fue a la 1:42, 1:50, antes de la 1:59. Además, la publicación de la vacancia fue a las 3:57 de la tarde, 3:57 de la tarde, por lo tanto, la fiscal de la Nación estaba a las 2:20 de la tarde ya al abogado y al detenido, lo que demuestra que la vacancia no se había todavía publicado. Se publicó a las 3:50 de la tarde en el Peruano y solo es válida a partir del día siguiente, a partir del 8. Sin embargo, la detención preliminar judicial se pidió el 7, firmada y argumentada esta detención preliminar judicial por la fiscal de la Nación y ordenada por el juez al siguiente día, y el Aníbal Torres Vázquez contestó al siguiente día en audiencia pública que habían sido objeto de buen trato y que no fueron objeto de ninguna medida coercitiva ni coactiva. Solo con estos documentos señalados, el Tribunal Constitucional debe declarar fundado el habeas corpus, porque aquí demuestra que hubo un atentado armado contra la libertad individual del presidente de la República. Y lo demuestra a su vez que tanto fiscal de la Nación, policía y juez actuaron delictivamente. ¿Por qué? Porque el domingo 11 de diciembre, ojo, 4 días después, se dirigió un oficio firmado por la inefable, ahora en pindingas gravísimas, que ameritan suspensión y detención preliminar judicial inmediata, en donde hace una nueva calificación de los hechos, una nueva.
La que leí decía solo delito de rebelión, calificación preliminar. Ahora hace otra calificación, quizá preliminar, quizá definitiva, no lo sé, porque le puso así en ese oficio. El oficio dice, delito de rebelión, delito de abuso de autoridad, 2, delito contra la paz pública, 3, y delito de conspiración, 4. Y ese oficio está dirigido al Congreso de la República el 7 de diciembre del año 2022, no sé la hora, domingo, pero el presidente, muy comedido, José William Zapata, el de Acomá, citó a sesión del Pleno para ese domingo a las 5 de la tarde. Se realizó la sesión del Pleno en horas de la noche y solo se terminó el debate y se votó a la 1:30 de la mañana, del lunes. A la 1:30 de la mañana del lunes 12 de diciembre del año 2022, recién aparece una resolución acusatoria de contenido penal inconstitucional, ilegal, delictiva, porque es el asalto a un medio compulsivo para asaltar al poder, en donde el Congreso se somete a la calificación jurídica que ha hecho la fiscal de la Nación: rebelión, conspiración, abuso de autoridad contra la paz pública. Menos mal que no añadió infracción a la Constitución, ¿no? Y el juez Marras, ojo, Juan Carlos Sheckler Soria, en su resolución que ordena la detención preliminar judicial, se refiere en forma expresa a Pedro Castillo Terrones como autor de delitos de rebelión, de conspiración, de abuso de autoridad, de atentado contra la paz pública. Tampoco omitió esto de infracción a la Constitución. ¿Esto qué revela? Que la calificación jurídica de los hechos lo hizo inicialmente la policía, lo secundó en forma ilegal y delictiva con calificación jurídica la fiscal de la Nación, y como si eso fuera poco, lo remató el señor juez acordando la detención preliminar judicial por 4 delitos. No obstante, no había el 7 de diciembre ni el 8 de diciembre ninguna calificación jurídica que ha hecho el Parlamento, ninguna autorización de procesamiento de detención que hace el Congreso, porque el Congreso recién aparece haciéndolo en forma ilegal, mediante oficio, en área, el lunes 12 de diciembre, pero la calificación de los hechos fue el 7, tanto por la policía, cuanto por la fiscalía, cuanto por el juez. Entonces, el Congreso, como se da cuenta que los han aprimerado, han tenido la iniciativa en forma inconstitucional, ilegal, la policía, el fiscal y el juez, dice en su resolución acusatoria de contenido penal, el Congreso, tal como lo ha ordenado el juez. Es decir, el Congreso se somete a la calificación jurídica que hace el juez, cuando es exactamente al revés. El juez tiene que someterse a la calificación jurídica que hace el Congreso. Sin esa autorización del Congreso no hay posibilidad de procesamiento de ningún presidente de la República, ni siquiera de un juez supremo, ni siquiera de un fiscal supremo, como va a suceder con la fiscal de la Nación. La calificación jurídica es la única que permite que un presidente de la República sea procesado y detenido por los hechos que ha calificado jurídicamente el Congreso. Por eso es que la Constitución dice, de esta calificación jurídica no se pueden exceder. Exceder significa, si la fiscal de la Nación, si el Congreso solo le ha autorizado por 4 delitos, la fiscal de la Nación no puede agregarle un quinto, no le puede agregar un sexto, no le puede agregar un sexto, no le puede agregar 3 más. No se pueden exceder del mandato congresal, porque ese es un corsé. Los obliga a proceder de acuerdo a la resolución de eso, porque así lo faculta la Constitución política, y porque así la fiscal de la Nación, ni el juez, ni toda la Corte Suprema pueden cambiar un mandato constitucional. Y cuando dice la Constitución, la Fiscalía de la Nación y el juez penal de investigación preparatoria no pueden reducir la calificación jurídica que ha hecho el Parlamento, significa, si el Parlamento, que es
altamente represivo cuando se trata de sus contrarios. Si el Parlamento dice, hay que fundirlo a este chotano, hay que ponerle la comisión de 10 delitos, el de organización criminal, traición a la patria, rebelión, conspiración, 10 pues. La fiscal de la Nación no puede reducir los 10 a 1, no lo puede reducir de 10 a 0, puede reducir de 10 a 0, no lo puede reducir de 10 a 4, porque el mandato del Congreso los obliga por permisión de la Constitución a no reducir la calificación jurídica que ha hecho el Congreso. Aquí sucedió exactamente al revés, porque la calificación jurídica partió de la policía, delictivamente, siguió por acción de la fiscal de la Nación, delictivamente, y terminó en el juez supremo de investigación preparatoria, delictivamente, y fue confirmada esta delictuosidad por 5 jueces supremos, por César San Martín Castro y compañía, cuando confirma la detención preliminar judicial de 7 días, declara válida la detención y en forma expresa se refiere a los delitos de rebelión, a delitos de conspiración, abuso de autoridad contra la paz pública. Eso lo establece el juez el 8 y el 13. Y el 13 es que la Corte Suprema, la Sala Penal, está validando la detención policial del 7 y diciendo que están arreglados a derecho los 4 delitos. No obstante, no había ninguna calificación jurídica de los hechos del Congreso, porque eso recién sucedió el 12 de diciembre del año 2022, y como si eso fuera poco, ese mismo 12, a las 7:12 de la mañana, la fiscal de la Nación, la que luego lo tiene que apresar, la que luego la tiene que botar del cargo, el lunes 12 de diciembre presentó de constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, así con ese nombre, Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, porque todavía no se conocía todo el trámite del antejuicio, porque nunca hubo antejuicio. Y en esa calificación que hace la fiscal de la Nación en la denuncia constitucional, repite la calificación que hizo en el oficio. Una cosa es el oficio ante el Congreso y otra cosa es la denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en cuyo texto aparece de nuevo delitos de rebelión, delito de conspiración, abuso de autoridad y contra la paz pública, lunes 2 a las 7:12 de la mañana, a pesar que recién el Congreso había pronunciado ese lunes 12 a las 1:30 de la mañana y no había llegado la respuesta a la Fiscalía de la Nación. Por eso que la Fiscalía de la Nación puede contratar el Tribunal Constitucional. La denuncia constitucional tiene fecha 12 de diciembre, 7:12 de la mañana, sin respetar la calificación jurídica de los hechos que debió hacer el Congreso, porque no lo había. Sin embargo, esta Sala Penal Suprema que lidera César San Martín Castro validó la detención policial y los 4 delitos que había puesto la fiscal de la Nación y los 4 que aprobó el juez supremo, a pesar de que el Congreso no había autorizado a nadie para que procese penalmente al señor presidente de la República. Por estos fundamentos es que el Tribunal Constitucional debe declarar sí o sí fundado el habeas corpus y ordenar la inmediata libertad.